Hola meninos y meninas, hoy estamos aquí para aprender una receta que es un verdadero comodín de la cocina, la masa brisa o pâte brisée en francés. Es una masa muy versátil que espero la podáis elegir como vuestra masa oficial de quiche de ahora hacia adelante. También se puede emplear en muchos tipos de tartas dulces o otros tipos de masa de tartas saladas, como la que os vamos a enseñar en uno de los episodios siguientes. Como ya sabéis, en la pastelería existen diferentes tipos de masa, como es la masa de hojaldre, las masas levadas como la del pan o las masas quebradas como la masa brisa que aprenderemos hoy. Ella se caracteriza porque cuando la hacemos no es demasiado elástica, por eso la podemos extender con el rodillo y conserva su forma cuando la ponemos en el molde. Y una vez horneada, ella es bastante crujiente y ligeramente hojaldrada, porque tiene como intercalaciones de mantequilla con la harina, pero estas capas que se forman no son tan marcadas como las de un hojaldre. Para obtener este resultado tenemos que estar pendientes de que no se desarrolle el gluten durante la preparación de la masa. Os dejo una explicación más alargada sobre este tema en mi blog, pondré el enlace aquí debajo. Pero en resumen, tenemos que estar pendientes de dos factores durante la preparación. El primero es la temperatura, porque todos nuestros ingredientes tienen que estar fríos mientras preparamos la receta. Y el segundo es no trabajar demasiado la masa, porque esto también hace que se desarrolle el gluten. Empezaremos nuestra receta poniendo en un bol 250 gramos de harina de trigo. Es muy importante trabajar con medidas exactas, por eso os recomiendo mucho comprar una báscula de cocina digital. También le añadiremos 150 gramos de mantequilla cortada en cubos y sacadas directamente de la nevera para que esté muy frío. Para preparar la masa brisa utilizaremos dos técnicas. La primera de ellas se llama arenado o sablage y consiste en mezclar la mantequilla y la harina con las yemas de los dedos y también frotándola entre las manos, para así evitar amasarla demasiado. Esta técnica se llama arenado porque el resultado que obtenemos es así, se parece a una arena húmeda y gruesa. En el siguiente paso, hacemos un agujero en medio de nuestra masa y le añadimos el huevo, que también está frío, lo acabo de sacar de la nevera, y unas pocas gotitas de vinagre blanco o de limón. El vinagre es un truco que también nos ayudará a retardar el desarrollo del gluten y por otro lado ayuda a conservar la masa. De esta manera la podemos mantener en la nevera por 3 días. Seguimos mezclando los ingredientes lo mínimo posible para que se combinen. El resultado que queremos obtener es este, una masa lisa y uniforme. Por eso, si os hace falta, podéis añadir un poquito más de harina si vuestra masa está demasiado pegajosa, o un poquito de agua muy fría si vuestra masa está demasiado seca. La siguiente técnica que utilizaremos en la preparación de nuestra masa se llama fraisage y consiste en hacer que los pequeños trocitos de mantequilla que están en la masa se intercalen entre capas de harina. Por eso la ponemos sobre nuestra superficie de trabajo, como por ejemplo el mármol de la cocina, y la estiramos con la base de la mano, pero sin amasar. Volvemos a recogerla. Y la estiramos otra vez. La recogemos y está lista.
Veis que el resultado es una masa que no es elástica, que mantiene su forma. Como os había dicho al principio, uno de los puntos clave de nuestra receta es mantener la masa muy fría. Por eso, ahora que la tenemos lista, antes de estirarla con el rodillo, la llevaremos a la nevera por un mínimo de 30 minutos. La aplanamos en vez de dejarla como una bola, porque así se enfriará más uniformemente y más rápido. Ya se ha pasado media hora de nuestra vida, por eso he recogido la masa de la nevera y ahora la vamos a estirar con el rodillo para ponerla sobre nuestro molde. Yo lo suelo hacer entre 2 hojas de papel de horno, que me parece mucho más práctico que hacerlo espolvoreando harina sobre el mármol. Para que nuestra masa se quede con un espesor uniforme, podemos ir pasando de la mano así para sentir su espesor, y también para que se quede en forma de círculo, podemos ir girando un poco a cada vez que le estiramos con el rodillo. Con la ayuda del papel, cogemos la masa con cuidado y la vamos a poner sobre nuestro molde. La vamos acomodando bien en el molde, pero es importante estirarla suficiente para que pueda cubrir todo, porque si en esta etapa vamos intentando estirarla más con las manos, lo que puede pasar es que después de horneada la masa se encoja un poco. Esta receta que hicimos es lo suficiente para un molde de 20 centímetros. Si vuestro molde es más grande, solo hacer la receta un poco más grande, doblarlo por ejemplo. Es siempre mejor hacer masa en exceso, porque si os sobra podéis congelar, de que en el medio de la receta veáis que no es suficiente. Vale, ahora que ya lo tenemos por aquí, una manera de cortar el exceso de los bordes puede ser o pasando un cuchillo o con el mismo rodillo. Ahora con un tenedor le hacemos agujero en todo el fondo. Y también en los laterales. Esta masa que me ha sobrado guardaré para más tarde hacer una areja de decoración sobre mi tarta, o si en vuestra receta la tarta no lleva ninguna cobertura, podéis guardar esta masa y condimentarla con sal gorda, romero, tomillo y hacer unas galletitas para el aperitivo. Después de poner la masa en nuestro molde, tenemos que volver a enfriarla, porque al abrirla con el rodillo, parte de la mantequilla se ha hundido otra vez. Entonces la ponemos en la nevera por media hora más, toda la mantequilla se solidificará y así se horneará por igual.
Una vez más hemos esperado media hora y he sacado la masa de la nevera en el molde. Está claro que cuando estéis preparando vuestras recetas podéis aprovechar estos tiempos de enfriamiento para ir haciendo vuestro relleno y así ganar tiempo. Bueno, lo que haremos ahora es hornearla a ciegas, lo que se hace para que al final el resultado sea crujiente, porque si la ponemos en el horno directamente con el relleno aquí para que las dos se hagan a la vez, el relleno irá reblandeciendo la masa y al final ella no quedará tan crujiente. Entonces ahora solo lo que tenemos que hacer es meterla en el horno por unos 10 minutos a 180 grados, sin ningún tipo de relleno, solamente hasta que los bordes empiecen a dorarse. Ya se han pasado 10 minutillos y ya he visto que mi masa ya ha empezado a quedarse con los bordes dorados, entonces la voy a quitar. Muy bien, así es como ha quedado nuestra masa. La ventaja de hacer este horneado a ciegas es que ahora la superficie de la masa está como impermeabilizada y podemos poner nuestro relleno aquí tranquilamente y él seguirá crujiente. Si fuéramos a utilizar un relleno que es muy líquido o que deja ir mucha agua, como algunas verduras o algunas frutas, podemos hacerle una capa extra de impermeabilización antes de este paso. Solo tenemos que coger la clara de un huevo y pasarla por toda la superficie de la tarta con la ayuda de un pincel y así garantizamos que de ninguna manera se quedará remojada la masa. Bien, hasta aquí va el vídeo de hoy y en la secuencia, en el vídeo del próximo episodio, veréis cómo utilizar esta tarta para hacer una deliciosa tarta de cebolla caramelizada con queso emmental y gruyère.